3, 2, 1. Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión. Desde la hermosa, deliciosa, fría, lluviosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y en este video tutorial, chicos, sé que ustedes de pronto se han preguntado cómo poner un rotador de redes sociales, pero así, sencillo, fácil, rápido, sin tanto pero, sin tanta preocupación, pues como este de aquí. Así que este video tutorial va basado en ese, cómo hacer un rotador de sus redes sociales. Pero si ustedes quieren saber cómo hacer un contador de seguidores en sus redes sociales como este de acá, quiero decirles que se queden aquí en este video tutorial. Vamos a explicar esto, pero vea, paso a paso. Así que sin más preámbulos, DJ, vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Y bien chicos, antes de continuar con este video tutorial, quiero decirles que estoy sumamente feliz porque este video está basado en otro video tutorial de un excelente youtuber que se llama Duodedos. Cito el canal de él, Duodedos. Este hombre, este crack, este youtuber que la verdad es muy profesional creando su contenido, hizo un video tutorial de cómo hacer este widget de acá. Es un widget que pues él mirando otros videos también lo creó, pero la verdad está súper fácil. Y este contador de seguidores en sus redes sociales es este de acá. Todos esos números que ustedes ven ahí son de Duodedos, del canal de Duodedos, pero que pues yo lo tomé como ejemplo. Algún día llegaremos a esos de allá. Pero entonces, si ustedes quieren aprender cómo poner ese contador de seguidores, aquí abajo en la descripción les voy a dejar ese video donde él explica esa parte del contador de seguidores. Bien, y si ustedes van a ir allá, por favor, escriban que vienen de parte del canal de Daniel Monsalve. A ver si de pronto el nene Duodedos viene y nos visita aquí en el canal. Y de pronto también nos hace algún tipo de apoyo en sus diferentes redes sociales para que conozcan el canal de Daniel Monsalve. Pero bien chicos, resulta que basado en este contador de seguidores es que yo hice este rotador de redes sociales para que ustedes lo puedan poner en la iglesia, para que ustedes lo puedan poner también en su canal de YouTube. Bien chicos, después de haber dado todo esto pues como intro para que quede bien claro, vamos a ir entonces chicos aquí a este link que también se los voy a dejar en la descripción, y es el plugin de Source Switcher. Ese plugin de Source Switcher es el que vamos a utilizar para toda esta tarea. Ustedes van a descargarlo normal. Cuando lo tengan acá descargado, entonces les va a salir así, lo descomprimen. Muy fácil porque ya solo es un .exe, lo cual lo van a ejecutar, siguiente e instalar. Eso sí, tengan cerrado su OBS. Bien chicos, entonces aquí también abajo en la descripción del video les voy a dejar los recursos que Duodedos pues también puso en ese video tutorial, pero pues que aquí en este caso yo he agregado dos carpetas más. Entonces, esto de acá es de la parte pues de Duodedos. Él va a dejar o dejó el editable. Y aquí pues realmente un código CSS pues que también se va a poner en OBS, ¿cierto? En su momento cuando ustedes vayan y vean ese video lo van a entender. Así que pues en este caso yo lo he modificado. En este caso puse el de Facebook para que ustedes pongan acá, en este caso también sus redes sociales, para que también pongan el de YouTube, que lo tengo aquí. Y en este caso también puse uno de Instagram, que también lo pueden modificar. El resto ya son los que ha puesto Duodedos: TikTok, Spotify, Twitter, Twitch. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Realmente esto en Photoshop es muy fácil de editar, pero quédense a ver el video porque al final voy a dar un tipcito donde también lo pueden editar sin necesidad de Photoshop. Y no hay que ser expertos para uno aquí abrir Photoshop en este caso y darle aquí doble clic y editarlo, ¿no? O sea, realmente es muy fácil. Aquí chulito y listo, y va a quedar editado. Archivo, exportar, exportación rápida como PNG, y lo van a guardar común y corriente.
Teniendo eso claro, pues aquí yo tengo mis redes sociales, en este caso Facebook, Instagram, Twitter y Daniel Monsalve en el canal de YouTube. Así que vamos a ir entonces a nuestro OBS y en este caso vamos a iniciar. Bien chicos, entonces inicialmente lo que vamos a hacer es crear en este caso una escena, ¿listo? Esa escena la vamos a llamar YouTube y aquí en esta escena de YouTube, pues bueno, voy a eliminar esto de Hollyleaks. Van a poner una imagen de fondo, realmente es una imagen solo para dar como un poco más perspectiva visualmente, que quede bien centrado, ¿no? Aquí en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a añadir entonces en este caso el de YouTube, ¿listo? YouTube, ahí está. Bueno, me dice que ya está, entonces vamos a darle así, YouTube. Vamos a ir entonces aquí a la carpeta que yo tengo en este caso, que es la de widgets, y voy a poner la de YouTube, ¿listo? Voy a darle a aceptar y control F para que quede centrado. Bien, ahora vamos a crear otra, en este caso va a ser la de Facebook. Listo, vamos a hacer lo mismo, vamos entonces a copiar esa imagen de fondo, vamos a pegarla acá, listo, pegar referencia y vamos a traer entonces otra imagen que en esta parte será de Facebook, listo, vamos aquí Facebook y listo, lo vamos a centrar. Y así sucesivamente chicos, vamos entonces a hacer lo mismo con las diferentes redes sociales. Bien chicos, ya cuando tienen todas sus redes sociales, vamos a crear entonces otra escena que en este caso será la de las redes sociales general. O bueno, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? En estas redes sociales vamos entonces a llamar cada una de esas escenas, pero antes de, vamos a apagar aquí la imagen de fondo. ¿Listo? A todos los ojitos vamos a apagar aquí la imagen de fondo. Bien. Ahora vamos a las redes sociales y vamos a ir entonces a llamar cada una de las escenas anidadas. ¿No saben qué son las escenas anidadas? Les voy a dejar por aquí arriba, creo que es por aquí, no, por acá arriba. Les voy a dejar la etiqueta de escenas anidadas. Entonces vamos a llamar en este caso a YouTube. Vamos a llamar en este caso aquí a Facebook. Bien chicos, aquí en este caso ya tengo las 4 redes sociales, en este caso como escenas anidadas. Y ahora lo que voy a hacer, muy importante, dentro de esta fuente voy a llamar un Source Switcher, que es el plugin que instalamos. ¿Listo? Vamos a dejarlo así normal. Ahora, para llamar aquí en cada una de estas Source Switchers, o sea, aquí en esta partecita, vamos nosotros a oprimir aquí en el más y vamos a ponerle el mismo nombre de esa fuente que nosotros creamos. Entonces lo que yo hago de una manera como más fácil es darle aquí renombrar y voy a darle aquí control C y aquí le voy a dar en el más y voy a pegar ese. ¿Listo? Si lo hiciste bien te va a salir así como tal. Tengan en cuenta que debe llamarse igual a la fuente. Entonces renombrar, control C en el más y lo voy a pegar. ¿Listo? Así con cada una de nuestras redes sociales, en este caso. ¿Listo? Instagram y Twitter. Bien chicos, entonces aquí vamos a activar ahora sí el Time Switcher y aquí como tal pues lo pueden dejar en este caso en un 12.000 milisegundos. Bien, ¿para qué? Pues para que las redes sociales en este caso vayan cambiando. Vamos a dejarlo así mientras tanto, 5.000 milisegundos, el cual es un tiempo pues corto para poder ver los cambios. Vamos a ir aquí a la parte de transición, amigos. Aquí en la parte de transición ustedes ya pueden poner varios efectos. Por ejemplo, pueden poner uno de desvanecimiento, en este caso un desvanecimiento para que se vea algo así, miren. Bien, pueden también hacer un corte, algo así, para que se vea un corte pues así, de una a corte. Pueden poner este de aquí que es un deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha, si lo ven. Y en este caso, por ejemplo, podría ser un bottom right. En este caso lo dejan en 1000 milisegundos. ¿Listo? Bien chicos, entonces bueno, podríamos dejarlo así como yo lo tengo en este caso. Si no estoy mal es un deslizar, lo tengo así. Ese deslizar lo tengo en bottom right. Y en este caso vamos a darle aquí propiedades, vamos a decirle guardar. Y en ese caso lo tengo aquí, si no estoy mal, hacia arriba. Creo que está así. No, mentiras, está hacia abajo. Está hacia abajo. Bien, ahí está. Y ahora sí vamos a darle el tiempo. En este caso el tiempo es de 12.000, ¿no? Entonces 12.000 milisegundos. Vamos a darle aceptar. Y este pues ya se vería de esta manera. Algo así como ustedes ven acá. Está la red social pues para que se alcance a leer, ¿no? Obviamente para que se alcance a leer. Y viene el otro que es el de YouTube. Bien, teniendo esto claro, entonces ustedes pueden ir a la escena donde ustedes tienen la cámara. Y por ejemplo, en este caso, bueno, borremos este de acá.
Por ejemplo, en este caso, aquí tienen la cámara. Lo que hacen es darle aquí en el más Source Switcher, bien, y le van a decir acá añadir existentes Source Switcher, bien. Él les va a traer este de acá y ustedes ya tan solo lo van a modificar al gusto de ustedes. Aquí, por ejemplo, esta partecita acá. Y listo, chicos. De esa manera, ahí lo pueden hacer, así lo pueden configurar. Y este es un rotador de redes sociales súper fácil. Ay, obvio, y no se me olvida. Voy a enseñarles en este caso, si no tienen Photoshop, cómo pueden editar ese documento que vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces, van a ir ahí a la página que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, esta página de acá. Van a entonces aquí en Photopea, se llama este, o Photogramio. Van a darle aquí abrir desde la computadora. Apenas le den ahí, pues los va a llevar a donde ustedes tengan el editable, el que puso en este caso Duodedos, y donde pues añadimos nosotros las carpetas. Y aquí les va a salir en este caso, ¿listo? Parte derecha, aquí ustedes tienen Facebook, YouTube, Instagram y lo que puso en este caso Duodedos, ¿listo? En ese caso también, por ejemplo, Daniel Monsalve, ustedes lo pueden modificar a su gusto. Le pueden dar aquí, listo, de una. Cuando ya tengan modificado todos sus diseños, le dan acá en esta parte de archivo, exportar como PNG, y van a ir guardando cada una de esas de las redes sociales. Así de fácil es como ustedes lo pueden realizar si no tienen Photoshop, y es muy sencillo verdaderamente, ¿no? Así que bueno, chicos, eso fue todo en este video tutorial. Espero que les haya gustado. Este widget la verdad está muy fácil. No olviden ir al video de Duodedos y escribir allá que vienen de parte del canal de Daniel Monsalve. Ay, sería súper genial tener un mensaje de Duodedos en este video tutorial, y aparte de eso, que él nos ayude ahí a promocionarnos, a mostrarnos en sus diferentes redes sociales. Así el canal de Daniel Monsalve sigue creciendo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado de verdad. Si fue así, regálame un gran like, suscríbete al canal por allí abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Recuerda, esas son mis redes sociales, por allá me pueden seguir. Y no siendo más, pero tampoco siendo menos, dijo un youtuber que no he visto hace mucho tiempo. Recuerda que soy Daniel Monsalve, muchas bendiciones y chao, Lin Pingüín.